En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de abril 20, 2018. Del Santo Evangelio según San Juan. Comernos la carne, beber la sangre de Cristo. Esa es la pregunta el día de hoy. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos precisamente este encontronazo, este choque entre la razón humana y la propuesta del Hijo de Dios. Comer la carne y beber la sangre. Y eso es precisamente lo que nos pide. No solamente comer la carne, como hace ya varios siglos es la costumbre dentro de la Iglesia latina romana. Equivale a querer corregirle la página al Señor. Porque claramente dice el Señor Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre. Y creo que no aplica esta idea de que en la carne va también la sangre. Porque si fuera así, entonces se podría celebrar la Eucaristía sin vino, cosa que está absolutamente prohibida. Y todavía más, es la costumbre, como bien sabemos, aunque muchos lo desconocen, que se hace lo que se llama la inmixción. Y siempre el presbítero que celebra recibe las dos especies unidas. El trozo del pan ácimo metido en el cáliz para beberlo, junto con la carne. De todas formas, eso es un punto que todos mis queridos hermanos deberíamos de orar profundamente, intensamente, para que se recuperen esos modos como se hacían al principio en nuestra iglesia, y como todavía nuestros hermanos ortodoxos lo siguen haciendo. Una ixmixión, una mezcla de la carne y la sangre al mismo tiempo, para comerla y beberla al mismo tiempo. Pero ese no es el punto más fundamental. El punto más fundamental es que necesitamos comer la carne y beber la sangre. No es que se repita el sacrificio, y aquí hay un error teológico de muchos, cuando piensan que se repite el sacrificio del Señor. Nuevamente contradicen lo que dice San Pablo y la Sagrada Escritura. San Pablo nos dice, Cristo sufrió una vez, una sola vez y para siempre la cruz. Lo que sucede en la Divina Liturgia, que a veces llamamos Eucaristía, y que después todavía recortamos más y llamándole misa, es que Dios a través del Espíritu Santo y del presbítero o del obispo que está celebrando, nos da de comer precisamente de la carne que colgó en la cruz por ti y por mí. Nos da de beber precisamente de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó. ¿Cómo puede ser esto? Simplemente porque es Dios. Tratar de meternos a elucubraciones para explicar cómo es el milagro de Dios es intentar reducir a Dios en su grandeza y tratar de entrar al misterio de Dios, que es inefable. Cristo, ni el Espíritu, ni ningún profeta jamás nos ha revelado cómo es posible esto. Simplemente porque es una acción de Dios. Y, francamente, si alguno de nosotros necesita explicar y entender racionalmente este misterio, simplemente no debería de tener derecho ni acceso
a los sagrados misterios, es decir, al cuerpo y la sangre del Señor. Porque es metarracional, es imposible entenderlo racionalmente y también es imposible explicarlo. Baste decir que Dios lo quiere y Dios lo hace. El segundo punto es precisamente esto. Es un salto de fe, requiere un salto de fe. No nos alcanza con nuestra inteligencia ni con la filosofía aplicada, ni la ontología, ni nada de alguna de estas cosas. No alcanzamos a entender el misterio inefable de Dios. Ahí se requiere un ejercicio de fidelidad, ser fieles a lo que Él nos dice. Porque el que se lo come a Él, el que se come su carne y bebe su sangre, se queda en Él, en Cristo, y Cristo en nosotros. Vayamos viendo y pidiendo a Dios que aumente nuestra fe. Que no preguntemos ni al cura, ni al teólogo, ni a nadie cómo es posible, sino simplemente pedirle a Dios: Señor, haz que yo crea lo que tú me dices, porque tú eres Dios y tú lo puedes todo. Oremos, hermanos, unos por otros, para que Dios aumente nuestra fe. Oremos también para que la práctica de la Iglesia regrese a aquello que nuestro Señor nos enseñó, aquello que fue también la enseñanza de los apóstoles. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuevamente, queridos hermanos, les agradezco a todos ustedes que me han estado dejando recados, son muy amables, me motivan mucho a seguir con ese trabajo que es para Dios en ustedes. Les pido también que me sigan dando sus comentarios, esta retroalimentación me sirve mucho. Estamos trabajando en cuestiones técnicas, dentro de poco esperamos comenzar a grabar con otra cámara, tener mejor sonido. Díganme cómo les puedo servir más. Dios les bendiga.